Bueno, que nos volvemos a ver de nuevo. Dios les guarde. ¿Alguna vez usted ha sentido enojo? Hay unos que ese es el estado natural, ¿cierto? Eso apenas se miran al espejo y se quiebra de la mirada que tienen. La palabra dice en Proverbios capítulo 14, versículo 17, no, pues si quiere buscarlo, pero sobre ese no voy a predicar. Lo traigo como una referencia y se cita allí lo siguiente, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, no una locura, sino locuras. El que se enoja fácilmente comete muchísimos errores. Y queridos hermanos, a veces usted y yo tenemos la misericordia de poder leer a veces las locuras de otras personas, que la Biblia de manera sabia nos la deja plasmada para que aprendamos de esas experiencias y conozcamos cada vez más el corazón de nuestro Señor. Y trata de el enojo que Jonás tuvo. La palabra nos la muestra en el capítulo 4 de Jonás, si usted es tan amable, y ya con esta palabra el día de hoy terminamos todo el libro de Jonás. 4 miércoles lo estudiamos juiciosamente, nos ha enriquecido a mí de una manera, hermanos, sorprendente. Me abrió bastante el entendimiento en muchos aspectos. Y en el versículo 1 la palabra dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice la palabra. Y luego, más adelante, el mismo Señor lo llama atención y le dice en el versículo 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En enojarse tanto. Aquí en el original, ese enojo de él era que se ponía como rojo de la ira y de la rabia. Era así un enojo de unos niveles, queridos hermanos, que mostraba lo que estaba dentro de su corazón. Y él aún mismo se apesadumbra, y cuando buscamos la palabra apesadumbrar significa arruinar, despedazar. Es una raíz que viene de esa palabra, ¿no? Despedazar, decir en alguna manera: lo que hice fue para nada. ¿Usted alguna vez ha dicho: ¿para qué yo hago esto? ¿Para qué yo me meto con Dios y lo que yo quiero ver no lo veo? ¿Alguna vez usted ha pasado por ella? Que posiblemente no ha entrado en ira, pero se ha entrado en angustia, en tristeza, desmotivación, etcétera. Y dice uno: ¿pero por qué lo que yo hice no lo veo? Porque no veo los resultados que anhelo. Ahora, queridos hermanos, él se apesadumbra por lo siguiente. Versículo 2 dice que oró a Jehová y dijo: ojo, mire que ahí está, ¿cómo? Orando. Aquí estamos viendo una oración. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tal que el Señor contestara todas nuestras oraciones, no? Y hoy quiero ver, junto con ustedes, mis queridos hermanos, que podamos comprender la palabra que trata sobre el enojo de un corazón no entendido.
Nosotros enviamos hoy un mensaje para invitarles al culto, en el cual deseamos que los pensamientos de Dios y los planes de Dios y los caminos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Si nosotros no nos unimos al camino de Dios, hermanos, no esperemos que Dios se una al camino nuestro. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Y Jonás, un hombre que hizo muchas locuras, y la primera locura que usted y yo vimos fue la de huir de la presencia de Dios. Y todas estas locuras se realizan, hermano, porque no hay el conocimiento de Dios en nuestras propias vidas y nos vamos conforme nuestros caminos y conforme nosotros vemos, decimos, esa es la mejor decisión, es la decisión más correcta, pero en realidad, queridos hermanos, esa decisión es incorrecta. Él quiso huir y ya sabemos por qué, porque decía, Dios es clemente. Dios es clemente y posiblemente no va a destruir a esos asirios, a esos de Nínive. Por lo cual prefiero huir de Dios. Quiero huir de la presencia divina. Quiero huir de la voluntad de Dios. Voy a hacer lo mío. Entonces, considero que hay veces que en nuestros corazones se levanta mucho Jonás adentro. Personas que quieren hacer lo mismo. Luego, este hombre conoció el Seol, lo vivenció. El versículo 2 del capítulo 2 dice, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Se lo comió un pescado. 3 días en un vientre de un pescado, literalmente era un infierno. Ahora que el infierno va a ser peor que eso. Posiblemente es lo que voy a arrancar pronto en las predicaciones de los miércoles. Y este hombre lo vivencia, supo lo que era vivir en la oscuridad, en la profundidad, estar en medio de los terrores, de la muerte. Y aún así, ora, clama y Dios tiene misericordia y el pez lo vomita. Él había huido, no quería hacer la voluntad de Dios, pero Dios en su misericordia lo vuelve a llamar. Y le da una oportunidad preciosa sobre el mismo llamado. A veces Dios nos perdona y el llamado ya no es el mismo. Por eso debemos ser nosotros muy agradecidos cuando Dios, hermano, nos sigue teniendo en su mismo proyecto, en lo mismo que Él nos ha señalado. Él se vuelve sujeto al Señor y predica lo que Dios le manda a decir. Versículo 2 del capítulo 3. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era el mensaje de Él. ¿Y cuál era el mensaje? Versículo 4. En la última parte de este versículo del capítulo 3 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese fue el mensaje de avivamiento. No es que Dios va a cumplir tus sueños. Piensa y ganarás el mundo. Visualiza el carro que tú quieres. No. Aquí la predicación era muy contundente. A 40 días este lugar se va a destruir. Sucede que todos los de esa población y aún a los animales se le involucran, hay un ayuno, se arrepienten y Dios entonces no la destruye. Versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo?
no lo hizo. Dios que dijo, no deseo hacerlo. Todo esto, queridos hermanos, conllevó a que este hombre que esperaba un castigo sobre esta población no lo viese. Y él había declarado antes a un rey Jeroboam, por medio de este mismo Jonás, que ellos volverían y reconquistarían una población que esa gente les había quitado y había llevado cautivos a muchos israelitas a Nínive. Es decir, él le dolió bastante lo que esta gente malvada hizo con su pueblo. Ahorita no estamos diciendo que esté mal. ¿Cómo no nos va a doler que le hagan algo, por ejemplo, a mi familia, algo a la iglesia, algo a nuestra nación? Si nos duele lo que le sucede a los hermanos de Venezuela. Pero el problema aquí fue que él interpuso su patriotismo, su propio dolor sobre la voluntad de Dios. Y ahí nosotros erramos, porque no entendemos o no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Hay un plan que es mucho más alto, más grande de lo que usted y yo vemos o observamos. Por eso es que nos chocamos con Dios. Por eso nos enojamos muchas veces con Dios sin tener, queridos hermanos, nosotros, diga, en un hecho, sin tener nosotros como el deseo de hacerlo, pero nuestra ignorancia nos lleva a actuar de una manera totalmente contraria. Y usted podríamos y yo decir que él le sacó a lo colombiano, ¿no? La piedra a Jonás. Que le sacó la rabia a Jonás. La misericordia de Dios. Es como decir ahora un cristiano que se ponga bravo porque Dios es misericordioso. A veces decir Jonás, pero a veces no nos vemos nosotros mismos también. Que Dios es misericordioso. Y eso no era nada nuevo para él. Es más, cuando él tiene de referencia de una ciudad que ha sido destruida, pues Sodoma y Gomorra. Todo israelita tenía ese como su referente del juicio de Dios sobre una nación. Por eso en el versículo 5, sale de la ciudad y acampa al oriente, y allí dice que se construyó una enramada que hizo el hombre. Se sentó, yo estoy esperando que caiga el fuego del cielo. Está el hombre expectante, que caiga el meteorito. Pues, en esa época, pongamos el contexto. Y donde hubiese caído, él estaría feliz. Y no vio lo que Dios quería hacer con él. Y no vio por lo que había en su corazón, hermanos. Jonás fue el único profeta enviado a predicar a una nación, a una ciudad gentil. Elías estuvo con la viuda. También Eliseo estuvo por fuera, pero que fue así enviado por Dios, ve y predica a esta nación. ¿Fue quién? Solamente fue Jonás. Por lo tanto, queridos hermanos, es supremamente importante que usted y yo entendamos que cuando Dios nos está enviando algo que aunque no nos parece, Él tiene un pensamiento con nosotros grande, poderoso, para hacer en nosotros su santa y majestuosa voluntad, que no la entendemos y es más grande que la nuestra, pero Dios está actuando de manera sabia, prudente y poderosa.
Este hombre llegó a un punto de sentirse con mucha rabia por ver a un Dios que era clemente. La palabra clemente tiene que ver con aquel que se dobla para levantar a otro, que tiene piedad de otro. Piadoso tiene que ver con esa palabra de tocar, acariciar, amar. Y esa persona se sentía totalmente golpeada, tocada por esta situación. Ahora, queridos hermanos, es trascendental e importante que usted y yo reconozcamos que Dios en sí es un Dios misericordioso. ¿Qué hizo Moisés cuando le dijo, Señor, muéstrame tu gracia? Y cuando él observa que dijo, tú eres un Dios grande, grande en misericordia. Le dice a él, tú eres paciente para la ira. Y eso fue lo que él rescató. ¿Quieres ver mi gracia? Vea la misericordia que yo tengo. Tomemos las palabras del mismo predicador que tuvimos hace 8 días, que fue el pastor José, el cual nos decía claramente con lamentaciones, todo lo que ha hecho este pueblo es apenas como para que sea destruida la nación, pero Dios no, por su misericordia no fuimos nosotros totalmente destruidos por su misericordia. Por lo tanto, queridos hermanos, usted y yo debemos ser conscientes que nosotros pedimos para nuestras vidas misericordia, pero a veces nos duele cuando hay misericordia para otros. Quisiéramos ver a tanta gente destruida y quemada, que caiga el fuego del cielo. No le digo, a veces uno lo piensa. O yo soy el único malvado en este lugar. Pero yo le digo, con los que le hacen tanto daño a otros, uno dice, Señor, ay, menos mal, el Señor no contesta nuestras oraciones, todas. Caiga fuego, que los queme. Que se abra la boca del infierno. Bueno, no, tampoco hasta allá, pero en el fondo uno desearía nuestra propia justicia. Pero, hermanos, hay algo de lo que Nínive bebió y lo que usted y yo bebemos. Devuélvase en su Biblia por lo menos 3 páginas, o 4, bueno, 5. 6. Vaya a Joel capítulo 2, versículo 12. Devuélvase un poquito. No pierda a Jonás, porque volvemos a Jonás. 2:12. Joel 2:12. Mira la palabra tan hermosa. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele ¿de qué cosa? Del castigo. Es más, si usted sigue leyendo a Joel, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para nuestro Dios. ¿Quién quita que Dios no nos destruya? Un punto, hermanos, llegó el mismo Jonás por ser tan patriótico, por decir la bendición solo es para Israel, que se olvidó de que Dios había llamado a esa nación a través de Abraham para que todas las familias de las tierras fueran bendecidas. Y a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de ello. Nos hacemos nuestra propia enramadita y miremos cómo se destruyen los demás. Cómo
se dañan los demás. Y eso era lo que el Señor quería tratar en el corazón del mismo Jonás. Un hombre que conocía de Dios, no podemos negarlo. Un hombre que era usado por Dios. Un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero era un hombre que no conocía profundamente también el actuar de Dios. Es decir, a veces nos quedamos nosotros con el conocimiento que tenemos y no profundizamos cada día más. Señor, quiero conocerte. Jonás posiblemente decía, pues estos nos dañaron, pues que Dios los destruya. Que caiga ese fuego del cielo. Pues, si fuera yo Jonás allá, pensaría en eso, ¿no? Lo que sucedió allí. Y, queridos hermanos, llega a tal punto nuestros enojos con Dios que aún queremos morirnos. Muchas veces queremos, Señor, llévame contigo para descansar. Eso no lo he escuchado. ¿Sí? Y se ora, Señor, llévame. Si no fuera pecado suicidarse, más de uno lo haría. Y hermanos, nos volvemos necios. Y Dios quería mostrarle al mismo Jonás, vean, los gentiles actúan muchas veces mejor que los mismos israelitas. Por eso el mismo Señor Jesús lo declara cuando dice que los mismos de Nínive, los mismos hombres de Nínive, eso se encuentra en Mateo 12. Los mismos de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, dijo el mismo Señor, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí uno más grande que Jonás. Hay uno más grande en este lugar. Hay uno mayor aquí. Allá el Señor le estaba diciendo a los israelitas, vean, va a llegar un momento que los gentiles van a escuchar la voz de Dios y van a ser sensibles a Él. Vean, Él, por tratar de ver el castigo que iba a recibir Nínive, no vio el gran milagro que sucedió. Se habla de casi 600,000 personas, hermanos, que en un término de 40 días fueron salvadas de la muerte. Eso es un milagro. Pero él estaba enojado porque no los quemaste. Señor, ¿por qué no me salen las cosas como yo pido? Ojalá me muriera. ¿Para qué hago todo lo que hago? Porque lo que yo quiero ver no se da. Y tranquilos, hermanos, porque eso lo ha pensado mucha gente. Moisés fue uno de los que también dijo, ojalá me muriera, cuando comenzaron a pedirle cosas que él no podía dar. Quítame la vida. A veces uno, hermano, el trabajo que Dios le pone a uno por delante, llega a uno a un punto de angustia porque piensa que la respuesta está en uno mismo y no en Dios. Y por eso entra uno en esas locuras a decir, Señor, quítame la vida. La misma Rebeca, cuando estaban esos dos bebés allá dentro de su estómago, ¿qué dijo ella? Quisiera morirme. Pero lo que no sabía es que ya había una batalla entre dos naciones dentro de su interior. Elías también dijo, Señor, quítame la vida. Entró el hombre en depresión por allá. Todo lo que uno hace y estos vean no se convierte.
Ahorita esa loca Jezabel me quiere matar. Solo quedo yo en esta. No hay nadie, Señor, que te ame. Cuando el Señor le dice, no, hay 5,000 que no han doblado rodillas. 7,000, gracias, mi amada. Le sumamos 2,000 más. Hay 7,000. Job. Ese sí pasó una prueba muy dura. Ni modo este hombre. Hay un capítulo que se llama en Job. Job maldice el día en que nació. Por eso es que algunos dicen que es el 29 de febrero. Que se olvide. Pero quiero leerles. Dice así: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Mejor dicho, el que dijo nació alegre, se dijo, ¡alá se queme! Cuando nació Job. El mismo Job también dijo en el versículo, en el capítulo 3:20, dijo, ¿por qué se da luz al trabajado? Es decir, al que le tocó duro en esta vida. ¿Para qué nací? Y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se goza cuando hallan el sepulcro. Escucha este varón. Luego el hombre dice más adelante en su queja sobre lo que está pasando, y dice, y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. Y muchos hermanos entramos en esos tipos de expresiones por no conocer más profundamente la voluntad de Dios. Ahora no podemos criticarlos, hermanos. La prueba de Job, me quito el sombrero. Pero a veces usted y yo pasamos por pruebas y vemos que el que no hace el bien es fructificado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué te alabo? ¿Para qué esto y para qué los otros? Si el que hace lo malo, mire cómo le va, está gordito, es que ni gripa le da. Ni gafas tiene. Queridos hermanos, y actuamos de esa manera. Pero Dios no solamente estaba bendiciendo a una nación para que no muriese, sino que también Dios quería trabajar con el corazón de Jonás. Es como si el Señor dijera, no le va a dar gusto, usted no me va incompleto de acá, hay que seguir la obra. Por eso el Señor le dice a Jonás en el versículo 4, ¿haces tú, está bien que te enojes? ¿Estás bien que vivas enojado? Una cosa es la ira de Dios santa, hermano. Claro, como no nos va a dar ira que hagan injusticia, como no nos va a dar ira que blasfemen el nombre del Señor. Pero a veces, hermanos, tenemos un enojo que es un enojo no santo, porque no realmente está enfocado en la santidad de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, ¿usted qué considera que está bien que usted se enoje? Por ejemplo, cuando uno entra en un proceso donde Dios le disciplina a uno, y uno como niño pequeño, pues no le hablo. Allá que sufra Dios. No, hermano. ¿Cuántas veces las familias no se han hecho daño por la ira?
por el enojo. Y el Señor no iba a dejar a un hijo de Dios en eso. Es decir, Dios nos rescata de esas cárceles, hermano, porque es una cárcel. Proverbios 19:3 dice lo siguiente. Lo tengo. Dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino. Es decir, lo insensato de nosotros daña el destino que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo usted? Y luego dice, contra Jehová se irrita su corazón. Y a veces, hermanos, nos irritamos. Se han escuchado a muchas personas cuando dicen, pero ¿por qué Dios me permitió hacer esto? ¿O por qué Dios permitió esto? Porque torcieron su camino. Si hablamos, aquí está Fredicito, de Venezuela. ¿Por qué Venezuela está pasando por lo que está pasando? Porque sus habitantes torcieron sus caminos. No estoy hablando de todos, pero una gran población. Y por amor a ellos, a veces Dios permite todo esto. Porque los que tienen el corazón realmente en Dios, después de eso van a salir afirmados. Afirmados. Y entonces se ponen bravos. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Usted no ha escuchado a tanta gente que dice que está brava con Dios? Y después dice la paz es con Dios. No, pues Dios está agradecido. Qué gran pérdida. No, hermanos. Por eso es el hombre insensato. Otros a veces se enojan grandemente, queridos hermanos, por las, las cosas difíciles que suceden en otros. Pero el mismo Salomón en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Uno, insensatez; otro, necedad. A veces no entendemos. Y vamos a Lamentaciones, que lo estudiamos con el pastor Pedro. Y en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 40 dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Que dice él: laméntese el hombre en su pecado. No se enoje con Dios. Mírate y mira bien. Miremos bien. El mismo Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te incites a hacer lo malo. Por eso, queridos hermanos, Dios tenía que tratar con Jonás. Ese enojo que usted tiene es porque no hay un corazón entendido. No hay un corazón entendido. Entonces, ¿qué hace él? Se prepara, versículo 6. El versículo 5, se hace una enramada, está expectante, vamos a ver cuando caiga el meteorito posiblemente. Pero Dios preparó. Y el Señor, usted sabe que Dios le prepara cosas a uno, ¿no? Recuerde que la palabra dice que en el capítulo 1, versículo 17,
Pero Jehová tenía preparado un pescado para que lo comiera. No Jonás el pescado, sino el pescado a Jonás. Y aquí le preparó una calabaza, y son 3 preparaciones que hay ahí. Esa que yo trato de explicarles a ustedes de la calabaza fue también una gran bendición, porque dice la palabra así: Jehová Dios entonces prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y Jonás qué sucedió ahí? ¡Ah! Entonces imagínense, ya podemos decir que es un gran calor, porque más adelante dice que viene un viento recio. El hombre estaba ahí en su enramadita y parece que la enramada que a veces nos construimos no es lo suficiente. Entonces el Señor le dice: vamos a hacer crecer una calabacera. Y parece, todo apunta que es una planta de una hoja muy ancha, que en un solo día, de una forma milagrosa, el Señor la levantó y le dio sombra y él estaba contento. Aquí yo soy feliz. Palco para ver a los incircuncisos, gentiles, caldeos, impíos, quemarse. Y yo aquí bajo esta hermosa sombra. Luego dice el Señor así: pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y otra vez, ¿qué pasaba? Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí morirme. Todo esto no se sale de la mano del Señor. Todo esto era parte de la instrucción de Dios a Jonás y a nosotros. Porque aquí Dios destapa nuestros corazones, como destapa el corazón de Jonás. ¿Y cómo lo dice? A través de una pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Antes, porque se enojó. Tú lo dijiste, Catherine. ¿Por qué se enojó? Por la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué se enoja? Por la calabacera. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros llamar esa calabacera en nuestro momento, en estos tiempos? Es decir, esa provisión, esa bendición que Dios nos da de manera sorprendentemente milagrosa. Y cuando el Señor le quita esa bendición a Jonás, entonces que dice: estoy bravo, ¿cómo es que no la tengo? Porque es que cómo se me seca la sombrita, la calabacera. ¿Dónde estás tú, Dios? Porque de todos los gusanos, ese gusano tuvo que llegar a mi calabacera. Y comenzamos nosotros a ponerle cuestionamientos. Pero lo tremendo fue que el Señor, entonces, la palabra claramente nos muestra que Él preparó un gusano. Versículo 7. Déjalo ser conmigo y verá. Y al venir al día siguiente, Dios preparó un gusano. Entonces, ¿cuál fue la invitación del Señor a Jonás? Aquí le tengo un pescado, aquí le tengo una calabacera y aquí le tengo un gusano. Y Dios es experto, hermanos, para prepararnos cosas, para encaminarlos en su voluntad. Por eso es que hay algunos gusanos que vienen del Señor. Hay unos gusanitos que vienen del Señor. Y Él le responde: ¿qué? Mucho me enojo hasta la muerte.
Pero cuando salió la calabacera que dijo, me alegro mucho. Este hombre sí que tenía un carácter bien explosivo para arriba y para abajo. Entonces el Señor llega y le dice, versículo 10. Tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es decir, ¿qué le estaba diciendo a él? Usted ve muchas veces las bendiciones, la sombra que yo pongo sobre usted, la forma como yo lo protejo, la forma como yo lo bendigo. A veces le pone usted mucha mirada a sus bendiciones, pero se olvida usted de las almas. Usted se pone triste por una calabacera, porque se le cayó un diente. Me acabo de pasar hace unos días. Pero no por la creación de Dios. Y a veces, hermanos, nos volvemos egoístas. Nos volvemos así. Con que yo tenga la bendición de Dios, allá los otros. Que se quemen. ¿Quién los manda? Pero él quería decir, quería mostrarle a este varón, usted no puede olvidar que Dios es un Dios clemente, tardo para la ira, lento, o tardo sí para la ira, grande en misericordia, hermanos, que no se ha destruido esto, porque Él es paciente para que todos lleguen a salvación. Por su misericordia no hemos sido destruidos. Por eso debemos ver cada día la oportunidad, hermanos, de interceder, de orar, de pedirle al Señor, trae un avivamiento. ¿Y cuál avivamiento? Que los corazones se transformen, se arrepientan y cambien. Que mucha gente, hermanos, llegue a la salvación. ¿Qué es lo que Dios le dijo a él? Tuviste tú lástima por una planta, cuando allá hay más de 160,000 personas adultas o que tienen conciencia. Se habla de 600,000 en total, que no saben discernir, que no entienden que están en juicio, que no entienden que van a morir, que no entienden que van a ser destruidos. ¿Cómo no? Jonás, debes de entender el corazón de Dios. ¿Cómo no debemos tener misericordia, hermanos? Porque ellos, el que no reconozca al Señor, se va a ir para el infierno. Y lo triste fue que Jonás vivió el infierno. Estuvo en el Seol, él dijo. Hermanos, Dios lo envió a Nínive porque ellos no tenían ni profeta, ellos no tenían un predicador. Por eso son benditos los pies de aquellos que anuncian las verdades del Evangelio, hermanos. Los que le decimos a los otros, ay,
Hay posibilidad del perdón, de la reconciliación con Dios. Hay la posibilidad de ser rescatados del juicio y del infierno. Y hermanos, por eso no nos debe dar temor hablar. La tarea de Jonás no era fácil porque decirle, por ejemplo, hice uno para una cantina, bueno, aquí la estoy colocando, y decirle a ellos, arrepiéntanse porque en 40 días ustedes se van a morir. ¿Qué diría ellos? No, pues es que me van a poner cuidado. Pero el Espíritu de Dios hizo una obra tan sorprendente, tan sobrenatural, que ellos se arrepintieron. Por eso, hermano, no nos dé temor hablar. Solamente usted va a ser el canal donde el Espíritu Santo va a actuar en esa persona. Cuando uno lee testimonios de grandes misioneros, cuando digo grandes misioneros, son aquellos que entregaron todo por ir a hacer la obra de Dios. Y había uno, hermanos, que le dijo a una nación, ustedes me desechan, a una ciudad, pero ustedes van a conocer de Dios. Dios los va a salvar porque Dios los ama. Él entendía. Yo creo que ya uno viendo ese tema, posiblemente este hombre tuvo un llamado como el de Jonás. Y según cuenta la historia, en esa ciudad, en un pequeño poblado, no estoy hablando de una metrópoli, un pequeño poblado, hermano, en Asia. Esa noche, ellos soñaron, los pobladores, con un sueño de un juicio. Y entonces el otro le dijo a él, mira, Cristian, tan extraño, yo anoche soñé, hermano, una cosa tan maluca, como que venía un juicio. Y el otro dijo, sí, y era así de tal manera, sí. ¿Y cómo no? ¿Cómo? ¿Usted también? Sí, yo igual. ¿Pero qué? Y se arrimó otro. Hombre, mire la que me pasó anoche. Yo soñé tal cosa. ¿Cómo? Y toda esa misma población, el Espíritu de Dios se les reveló a ellos que si no cambiaban, todos iban al infierno. Él dijo, ustedes me desechan, pero Dios hará una obra. Queridos hermanos, prediquemos, amemos, creamos. Ahora vamos a terminar. Vaya a Mateo capítulo 12. Para ya sellar la predicación de esta noche. Capítulo 12. Versículo 39. 12:39. Mateo 12:39. Y dice la palabra así. Él respondió y le dijo, está hablando nuestro Señor, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí vemos lo que era su muerte y su resurrección, lo que vivió literalmente, pues no hasta el punto total, Job, pero lo vivió de estar en un Seol. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Jonás nos recuerda eso, hermanos. Que si Nínive se arrepintió por Jonás, hay de aquel que no se arrepienta por el Hijo de Dios. Y aquí hay esto daría para una charla más grande, pero quiero ser concreto.
Vamos al capítulo 14 de ese Mateo. No vayan a Jonás 14 porque se acaba en el 4. Eso. Capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo? Ok, andando. No, es que se me ocurrió hoy, quiero caminar en el mar. No. Todo lo que hizo el Señor tiene un propósito. Caminó sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos al versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Volvamos al 12. Versículo 41. Y he aquí más que Jonás en este lugar, la última parte. ¿Qué sucedió cuando Jonás cayó al mar? Se hundió, ¿cierto? Y se lo tragó un pescado. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús está en el mar? Camina sobre él. Por eso he aquí alguien mayor que Jonás. Alguien que tiene el dominio sobre la muerte que simbolizó el mismo Jonás en el vientre de ese pez. Entonces, si Nínive se arrepintió por la predicación de ese profeta, ay de aquel que no se arrepienta por las palabras del mayor de todos los profetas, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por ello, queridos hermanos, usted y yo debemos tener misericordia. Porque esto nos habla que la cosa es delicada y seria. Quiero preguntarle ya para irnos. ¿Te has escondido como Jonás de tu llamado? ¿Estás huyendo al llamado de Dios en tu vida? Quiero preguntarte, ¿dónde está ese Nínive que Dios te está mandando que enfrentes? ¿Dónde está ese tu servicio al reino de los cielos? Verlo en Jonás, hermanos, es muy alentador, pero dice uno, no, ¿y cómo aprende uno de Jonás? Pero no, veámonos a nosotros mismos. Porque Jesús, nuestro Señor, lo rescata y nos lo trae de nuevo diciendo, esa es la señal. Y el Espíritu Santo, hermanos, reposa en nosotros para que seamos señal en estos tiempos. No tema, hermanos, compartir. Ore por otra persona. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Confíe en Dios. Viva para Dios. No siga escondiéndose, hermanos. Porque tarde o temprano, recuerde, eso es una locura. Y entendamos el corazón de Dios. A veces nos enojaremos, sí, hay que enojarnos por las injusticias, pero a veces, hermano, tenemos que ver, Señor, ¿estoy haciendo bien si me enojo de esta manera? Y miremos qué está haciendo Dios para encauzarnos de nuevo. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar en esta noche. Vengo ante ti,
haz tu obra en mí, restáurame, Señor, lléname de amor, tu espíritu en mí, rebosa en mi interior, salte adoración, que agrade a ti, mi Dios. Corre las estacas en mi vida, extiende el territorio para ti. Mueve hoy las piedras en mi casa para que en mí habite más de ti. Oh, corre las estacas de mi vida, extiende el territorio para ti, para ti. Mueve hoy las piedras en mi casa para que en mí habite más de ti. Oh. Señor, en esta noche venimos delante de ti. Gracias por mostrarnos que tú eres un Dios de un amor tan grande, el cual, Padre, hemos vivido y hemos disfrutado, pero a veces somos celosos en ese amor hacia otros. Tú quieres salvar a mucha gente. La palabra es clara cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran Cordero de Dios, el que camina por las aguas, el que tiene el dominio, Señor, sobre la muerte, en el cual podemos decir dónde está la victoria del sepulcro. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes a entender nuestras circunstancias, lo que nosotros vivimos, Señor, a diario. Ayúdanos a comprender, Señor, el camino que debemos, Señor, andar. Ayúdanos a entender tu corazón. Tú deseabas a Jonás, que tanto amabas, Señor, porque tú lo amabas. Enseñarle que era un Dios misericordioso. ¿Pero por qué? Porque Jonás tenía que volver a dejar una base para un pueblo en el cual los babilónicos iban a venir, para que ellos supieran que Dios tiene misericordia al que se arrepienta. Y en medio de esos tiempos, con una nación pagana, Señor, fue un ejemplo. A veces, Señor, nosotros no creemos en un corazón tan misericordioso, tan amante como es tu corazón. A veces no creemos que en ti podemos hallar unos brazos que se extienden, porque tú, Señor, eres misericordioso en gran manera. Permítenos, Señor, acercarnos realmente de corazón y confiar en un Dios que me ama aún como soy, que no quiere dejarme como soy, pero me ama, me acepta, me transforma, pone su mano sobre mi vida y hace de mí un hombre que pueda decirle a otros: Jehová es muy clemente, Él es piadoso, Él es amoroso, Él es misericordioso. Ayúdanos, Padre, también a no enfocarnos mucho en las bendiciones que a veces recibimos, Padre, y te agradecemos porque son
de alegría y de gozo. Pero no olvidemos, Señor, para qué estamos a este lugar. Ayúdanos a amar, Señor, las almas que tú amas. Ayúdanos, Padre, a tener esa capacidad de extender nuestras voces, Señor, y decirle a otros que busquen salvación en Dios. No necesitamos ser elocuentes, simplemente decir la verdad. Yo te ruego, Señor, si no hay un derramamiento de avivamiento en estos tiempos, Señor, si no está la señal de la predicación, Señor, de ti, mi Señor Jesús, en medio de estos tiempos, Señor, va a ser bastante la mortandad, Señor. Hoy te rogamos por Armenia, ten misericordia de esta ciudad. Esta ciudad supo lo que era sed. Se golpeaban por el agua. Cuánto rogamos, Señor, que esta sed fuera la misma por buscarte a ti. Que la gente sintiera desesperación porque no están en paz con Dios. Dile, Señor, hoy te suplico, por favor, te lo ruego, ten misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de los que caminan por ahí, Señor, sin Dios. Porque ellos, Señor, van a vivir un infierno. Y van a vivir el infierno. Tarde o temprano, Señor. Ellos lo van a vivir, eso ya está escrito. Pero el que se arrepiente, entonces, Señor, tú no haces el mal que tenías, Señor, determinado, sino que eres misericordioso. Trae, Señor, un avivamiento de arrepentimiento, de dejar los malos caminos y acercarse a Dios verdaderamente. Oramos, Señor, por un avivamiento donde tu Espíritu Santo, Señor, genera nuevas criaturas y donde el pecado ya no gobierna y donde hay la libertad en Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo llene, Padre, esas vidas. Y dile, Señor, lléname, Señor, cada día más con la presencia, el conocimiento, con la unción de tu Santo Espíritu, que Jesús nuestro Señor y tú nos has enviado en nosotros para no dejarnos solos. Y en donde tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Pedimos ese avivamiento, Señor. Un avivamiento en el nombre de Jesús, donde el Espíritu de Dios es derramado, Padre, en estos tiempos, para un cambio y una transformación como sociedad, como, Señor, como iglesia, como hijos de Dios, donde, Señor, los yugos se pudren, Padre, donde las maldiciones, Señor, Padre, son quitadas, donde las cadenas, Señor, se rompen y donde está la libertad para adorarte, exaltarte, Señor, y glorificar tu nombre, y la gente diga con su boca, Señor, llena, yo creo en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, porque Él caminó sobre las aguas, Él venció el sepulcro y la muerte. Yo creo en todo lo que Él me dice, yo creo en su presencia a través de su Santo Espíritu en nosotros. No somos un pueblo huérfano, nosotros no somos una filosofía, somos un pueblo que camina sostenido por nuestro Dios y donde el sello de su Santo Espíritu está en nosotros. Oh Señor, llena y llévanos, Padre, a tener un corazón entendido, ser una iglesia, Padre, entendida, no un expectante para los tiempos finales, sino, Padre, que podamos tener tu amor para los que necesitan ser salvos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias
por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has mostrado y por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un abrazo, hermano, al que tiene